Bienvenidos a Café Ideas. Hoy me acompaña alguien que no solo ha recorrido el camino del emprendedor, sino también el del buscador, el del que cae y se levanta, del que apuesta todo por sus sueños y los reinventa cuando la vida le da otras piezas de rompecabezas. Conocí a Elías Chimeli Montiveller en hace 12 años, más, hace casi 15 años, en la universidad. Lo conocí a través de lo que hacía la universidad, encontrarte con personas interesantes con las que puedas hacer amistades. Después de 12 años de no vernos, hoy está aquí conmigo. Desde entonces, él siempre ha impactado en mi vida, por su forma de ver la vida, por su travesía espiritual, creativa y empresarial, y por su gran amor a la música. Elías es músico, empresario, agroexportador, soñador, empedernido y resiliente por vocación. Estudió comunicación y diseño industrial en la Anáhuac, aunque su verdadero camino comenzó cuando dejó todo para encontrarse con Dios en el silencio, en Roma. Lo que encontró no fue un plan claro, sino algo más poderoso, una brújula interna alineada con sus valores. A partir de ahí, Elías lo ha hecho todo. Vivir de la música sin un peso en el bolsillo, construir desde cero una planta exportadora de espárragos, graduarse de Harvard, formar empresas que hoy surten a supermercados en Asia, Europa y Estados Unidos y mantenerse firmes en su propósito de servir y trascender. Hoy en Café de Ideas hablaremos con Elías de trascendencia, planes y resiliencia. Una conversación sobre fe, reinversión, caídas con propósito y el valor de elegir una y otra vez ser uno mismo. Elías, bienvenido a Café de Ideas. Gracias, mi Javi. Qué gustazo, caray. Después de no verte tanto tiempo, güey. Estoy muy emocionado de que estés aquí, te agradezco tanto. Y para empezar, me gustaría que me dijeras tú, si tu vida fuera una canción, ¿cómo se llamaría y por qué? Wow, qué pregunta. Fíjate que me gusta pensar que esa canción todavía no se acaba, ¿no? Pero si mi vida fuera una canción hoy, creo que le pondría de título algo como apasionado hasta el final, algo así. O sea, viviendo la pasión en cada momento, sería como un género country rock, más o menos. Me lo imagino así. Tienes una canción que me fascina y que me compartiste hace poco que se llama Fearless. Y la letra de la canción representa mucho tu historia de vida cuando platiqué contigo. ¿De dónde nace esa canción, Elías? Fíjate que Fearless, esa palabra, me compré un día un brazalete en una iglesia que fui a visitar que sea Fearless. Y desde ahí esa palabra me entró, pero son de esas palabras que te entran al sistema, ¿no? Y empecé a darme cuenta que el miedo era el enemigo de todo, que el miedo era la raíz de todo el mal, porque pues el dolor es un maestro, pero al final del día el miedo sí es el enemigo que nos lleva a enfrentar todo eso, ¿no? Entonces, nace de ahí, nace de ese brazalete. Viví momentos muy duros en mi vida, muertes, fallecimiento de mejores amigos, cosas, a dos de ellos los secuestraron y los mataron, y yo tendría, digo, fue en un intermitente de mis 20 a mis 30 años, pero de cierta forma, eso, la experiencia de vivir de ellos, siempre me gustó sacarle el jugo de, por ejemplo, eran soñadores, ¿no? Uno quería ser pues, astronauta, el otro correr, coches, cosas así. Entonces yo decía, si yo sigo vivo, es porque tengo una misión. Eso me gustaba pensarlo. ¿Y cómo los honro viviendo, pues dando mi mejor versión, ¿no? ¿Y cómo lo tenía que hacer? Pues venciendo el miedo. Y el miedo es lo más difícil que hay. Entonces, así empezó. Y Fearless, esa canción que escribí, en este camino, bueno, yo le agarré mucho miedo, me di cuenta que tenía mucho miedo de conocer a Dios, porque al aceptar a Dios, estaba aceptando también que existe el malo, ¿no? El demonio. Y viví también cosas muy fuertes a mis 20, 21 años con exorcistas. Entonces, desde ahí dije, ya sé que sí existen los dos, pero ustedes están en su bronca, yo estoy aquí a toda madre en la tierra.
Yo no me quiero meter en broncas con ninguno de los dos. Y fui a un retiro donde pues se trataba de todo este tema de sanación, espiritualidad. Y me da muchísimo miedo. Y desde ahí pues me di cuenta que teníamos que enfrentar, voltearnos a ver adentro y aceptar esos dolores, nuestras imperfecciones y todo ese tipo de detalles. Eso me hizo darme cuenta que fearless es como mi lema, no mi lema, pero por así decirlo, es la palabra a la que más me quiero parecer. Por ejemplo, de chiquito me preguntaban cuál es tu sueño, decía, pues ser un hombre íntegro. Te puedo decir que ha ido migrando esa integridad a ser un hombre sin miedo, a realmente vivir sin miedo. Me encanta porque justamente en los últimos 3 años de mi vida he trabajado mucho el tema del miedo. Y todo empezó con el miedo hacia el exterior y luego con el miedo a hacer, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces tenemos miedo de ser nuestro máximo potencial. Y cuando tenemos miedo de ser nuestro máximo potencial es muy difícil llegar ahí. ¿Y por qué nos da miedo? Porque nos importa. O sea, queremos llegar a ser nuestro máximo potencial. Y el miedo para mí es esta herramienta que nos dice por ahí te importa, por ahí las cosas son, eso es lo que verdaderamente vale la pena. Ahí es donde tienes que echarle ganas. Ahí es donde tienes que enfocarte. Antes de entrarle a la historia de tu vida, que sobre todo los últimos 12 años, que fue lo que he perdido de conexión contigo, sí, que han sido los más interesantes. Yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de conocerte. Tú venías llegando de Irapuato, yo venía llegando de León. Estábamos en la Universidad de Anáhuac, y recuerdo muy bien que en una fiesta sacaste una guitarra y te pusiste a cantar. Fíjate que yo también tengo un recuerdo de ti en una casa platicando, sí, pero lo tengo vivo. Cuando estaba leyendo tu libro fue lo que me reanimó. O sea, como conecté mucho con ese momento, con tu cara, con tu rostro, con el momento en lo que estábamos platicando. Pero mira, qué curioso que a ti también se te quedó grabado algo de ese momento, ¿no? Pues a lo mejor fue ese mismo día, pero me acuerdo perfecto que fue como de, qué increíble que pueda sacar su guitarra, tocar. Tenías a toda la fiesta ahí metida y que salimos, todos cantamos. No corrieron, no me acuerdo. No corrimos. Y luego también tengo muy buena memoria de un excelente recuerdo de que tu sueño era tocar en vivo en México y lograste tocar en el club. ¿Te acuerdas? Sí, en el antro, cabrón, en el antro, con el lobby. Y fuimos todos a verte ahí, sí, fue algo muy divertido. Sí, qué fregón estuvo. A lo que voy con todo eso es que siempre has sido una persona muy echada para adelante. Cuéntame un poco de tu vida. ¿Naces en Irapuato? ¿Cómo No, nazco en Guadalajara. Okay. A los 6 años nos vamos a vivir a Irapuato. Mi papá hace juguetes, tiene una fábrica de juguetes en Guadalajara. Se conocen allá. Mi abuelo era precisamente periodista. Tenía una estación de radio muy famosa en Guadalajara. La gente lo quería muchísimo. Y mi papá y mi mamá se conocen en la carrera, deciden casarse, nazco allá en Guadalajara y nos venimos a vivir a Irapuato cuando yo tenía como 7 años. Después de ahí, pues prácticamente estuve en Irapuato hasta los 18 años que fui a la Ciudad de México. Tuve una infancia y adolescencia como de cualquier pueblo, yo creo, rebelde, con cohetes, huevazos a las casas, a los coches. Me encantaba eso, ¿no? Me encantaba. Sacábamos el rifle de diablo, nos íbamos en la calle. Mis vecinos eran mis amigos. Ya sabes, el fuerte es el bueno, todo este rollo, ¿no? Una infancia de pueblo que no cambio por nada, ¿no? O sea, fue dura, no fue fácil. Además, yo siempre creo que fui como un cuate no tan extrovertido en mi infancia. Mi personalidad es muy extrovertida, pero tengo un lado muy introvertido, ¿no? O sea, como que muy profundo más bien, que no lograba sacarme y comunicarlo bien. Eso era lo que me pasaba muchas veces. Por eso la música. Con la música conectaba y tenía muchos amigos músicos más grandes. Y pues bueno, de ahí ya me fui a la universidad. Bueno, estudiando en el TEC, en la prepa, le digo a mi papá, estás tirando tu dinero. Yo me la pasaba, había un lugar que se llamaba El Volcán,
al área de fumar. Yo me la pasaba ahí platicando con toda la gente de pues, todos lados. Venía pues imagínate, del Andes, que pues es el Cumbres, que éramos un relajo en esa, porque éramos la generación que iba abriendo años, no nos dejaban hacer todo, yo me metí contra los prefectos, siempre he tenido un problema de no respetar la autoridad, la verdad, no le tengo miedo a la autoridad, y de cierta forma eso me ha hecho como sacar esta personalidad rebelde, que no siempre me ha tenido orgulloso, digámoslo así, pero bueno, es lo que soy. Y de ahí me voy al TEC, entonces pues con toda esta libertad me dejé crecer el pelo me lo dejé largo, ya pues salió mi esencia de rockstar de todo este lado. Y nada, ahí le digo a mi papá, ¿sabes qué? Estás tirando tu dinero, dame chance de trabajar y yo me pago la prepa abierta. Y mi jefe agarra y me dice, órale, me late la idea. Mi mamá obviamente estaba traumada porque como su hijo de apellido, de renombre, la chingada iba a estar... porque yo quería ser pizzero en ese momento. Y fui pizzero. Sí, me acuerdo de tu negocio de pizza. Bueno, pues, y de ahí, después de ahí trabajé en el Teletón, abrí apostolados, Soñar Despierto. ¿Qué más hice? No me acuerdo. Un mundo de cosas en ese momento, ¿no? Muy creativas. Me pagaba mi prepa. Y ya después de ahí, cuando acabé y me gradué, casi creo que pagué por el título. No estoy muy seguro, pero sí, obviamente acabé la prepa, pero era tan que la podías pagar, ¿no? Y al final del día, pues tengo mi título y mi jefe me dice, pues vete a estudiar donde tú quieras. Fui a Monterrey, vine a León, fui a Guadalajara. Abrí un tour con mis cuates que se llamaba Abriendo Puertas, que me llevaban mis mejores amigos. Mi papá me daba la lana para irme a la ciudad a quedarme 2-3 noches, aplicar el examen de admisión. Había veces que ni íbamos a la universidad, íbamos por el tríptico para decir que habíamos ido. Y nos la pasamos en el antro, padrísimo, cabrón. Hasta que ya salió como mi esencia, porque yo siempre estuve muy conectado al ambiente de los legionarios, que era el Club Faro y todo este tipo de cosas. Gracias a Dios existió eso en mi vida y me mantuvo centrado, cabrón, porque si no, no sé qué hubiera pasado conmigo, ¿no? Yo nunca fui sí probé 2-3 drogas, la marihuana más bien nada más, 2-3 veces, pero gracias a Dios nunca, o sea, me pegaba tanto, tengo una sensibilidad extraña donde yo con fumar tanta marihuana veo a las plantas de colores, ¿no? Entonces, gracias a Dios me espantaba de eso y dije, no, pues creo que tenemos esos superpoderes y esto nada más nos detona, nos abre esa puerta, ¿no? Entonces empecé a crear mi sistema de creencias en base a esas cosas y a no juzgar a quienes lo hacían. ¿Sí me explico? Claro, o sea, está toda esta parte moral que es distinta, pero a no juzgar a la persona como tal, ¿no? Y nada, de ahí pues ya después pues estudié, acabé con los legionarios en México, en la Náhuac, me fui con un buen grupo de cuates, justo de ese grupito de los de Abriendo Puertas. De Abriendo Puertas, y padrísimo, que hablaba. Para mí México sí fue un impacto muy fuerte porque creo que ese cambio de ciudad a una ciudad tan grande, vivir, el cortarte el cordón umbilical, muchísimas cosas que estaban sucediendo, ya no eres nadie en esa ciudad, ¿no? Ya no hay quien te proteja y todos estos sentidos en mí empezaron empecé a llenarme de miedos de todo eso, de ese cambio en mi vida. Sin embargo, pues al año yo creo que era la persona más feliz del mundo. Escogí la carrera de comunicación un poco porque pues, yo no tenía ni idea de qué quería hacer, sabía que amaba la música. Y dije, bueno, pues esto se parece a que me puede llevar hacia ese camino de la música. Y me acuerdo que me llevaron a la facultad y vi que había unas chavas guapísimas y por eso la escogí. Dije, aquí me la voy a pasar bien. Hay chavas que me gustan, voy a estar, se ve que es gente cool, encontré como mi manada, vamos a decirlo así, mi proyección donde yo quería estar. Luego, pues, no me va bien en comunicación, no me hallo en la carrera, me cambio a diseño industrial, que es la carrera que estudiaron mis padres. Ambos son diseñadores industriales. Y dije, bueno, pues a lo mejor eso me lleva a conocerme más en esa riqueza creativa que ellos me heredaron, ¿no? Y ya después de ahí fue cuando me voy de colaborador. Estaba un poco perdido porque estaba tomando decisiones
que no me pertenecían a mí, sino tomando ideas del exterior de qué podría ser yo, pero no tenía ni idea de quién era yo, ¿no? Tenía rasgos de, pero no tenía mi identidad. Claro, pues tienes 18, 19 años, no sabes ni quién eres. Y cuando me voy de colaborador, yo me fui porque realmente quise conocer a Dios. Yo me fui y todos se van en el esquema normal, se van terminando prepa a los 18 años. Yo me fui a los 20, 21, a los 20. Y fui porque realmente dije, a ver, toda mi vida me han hablado de un Dios, al que tengo que ir a una iglesia, a que me tengo que portar bien, que sin todo es pecado, ya sabes lo típico del catolicismo, ¿no? Y de una persona rebelde, como lo ve. Entonces, mis padres toda su vida estuvieron rodeados de legionarios. Llegabas a la casa de mis papás y había un padre conmigo. Entonces, yo siempre me sentí incómodo con tener que ellos, es más, era como una especie de envidia y celos de que ellos siempre le ponen más atención a ellos, ¿no? De por qué no me estaban poniendo esa atención a mí y por qué le daban toda esa atención a la religión. Entonces, mi forma de agradarlos era a través de la religión, si te das cuenta. Ellos podrían despreciar todo mi mundo, música, creatividad, todo, porque pues era muy rebelde y tenía cosas muy buenas y malas. Pero si quería darles gusto, pues era a través de ahí. Inconscientemente era así. Sí, pero yo me di cuenta cuando me fui de colaborador que no lo hice por ellos, lo hice porque yo quería darme cuenta si realmente ese Dios del que me hablaban era real. Y la historia, la Biblia, bla, 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 bla. Fui y te puedo decir que me tocó en Argentina y de ahí en el viaje a Roma, ahí es justo donde dices que conozco a Dios en un retiro de silencio. Fueron muchas circunstancias las que me llevaron a estar en el momento, en el estatus, la apertura de poder conocerlo. Muchas circunstancias, me habían roto el corazón dos chavas, pues una vida sin propósito, una vida muy superficial, que pues ya estás desesperado, que por más trabajo que haces y por más luz que das, pues no lo recibes. Entonces, todo esto, tuve un guía muy, muy bueno, que sigue siendo mi director espiritual desde mis 20 años. Me conoce muy bien. ¿Quién es? El padre Adolfo Güemes. De hecho, es medio bloguero. Adolfo Güemes. Suena mucho. Cristo. O sea, tiene un gran humano y sacerdote. Ayuda a muchísimas personas, tiene una sabiduría tremenda. Está conectado con la música, fíjate, y con el arte, con la naturaleza, y es mi mismo lenguaje, ¿no? Entonces, él sabe qué cosas me van a gustar, sabe cómo hablarme y cómo puedo yo, a través de todo eso, conocerlo a Dios, ¿no? Entonces, desde ahí conozco a Dios y sé, digo, me da risa, ¿no? Porque lo leemos en libros y te hablan de la conciencia, ponte, escribe, nos enseñan un manual de cómo puedes hacer tu vida mejor. Cómo puedes conocerte más, qué preguntas te tienes que hacer, etcétera. Hay tantas cosas de autoayuda, ahorita me sorprende, ¿no? Yo en ese momento, pues, ni quién iba a decir que me hiciera esas preguntas, que me planteara si me quería casar o no. O sea, pero escribirlo en un cuaderno, me explico, no lo hacíamos. Y menos yo, o sea, yo no me iba a tomar el tiempo nunca. Y me acabé un cuaderno, ojalá lo encuentre algún día, porque por ahí lo debo tener. Pero literal escribí cómo quería yo que fuera mi vida y qué dones yo tenía y de qué forma podía servir yo a la humanidad, por qué estaba yo vivo, por qué estaba todo este tipo de cosas. Pues ya de ahí todo lo demás. No sé qué más te puedo preparar, es muy extenso. No es extenso, la verdad es que hay algo que se van dando como comunes denominadores de la persona que eres, y algo que me encantó es que si tú te fijas en este relato que tú estás dándome, gran parte de lo que tú has hecho en tu vida es, por un lado, buscar la diversión. Sí. O sea, desde que saliste de prepa, desde que estabas en el lugar donde vivías de chavo, que justamente hacíamos las travesuras muy similares, y después te fuiste al TEC y después te fuiste a la universidad, pero todo el tiempo lo has hecho y buscaste la diversión. Sí.
Y a veces creemos que la diversión es lo más sencillo, o sea, creemos como que, ay, me voy a meter en lo más sencillo para que me la pase bien. Pero en tu caso no fue así, o sea, en tu caso sí fue alineado a algo que te movía, que era la música. Cuando sales de la carrera y terminas, o sea, cuando sales de todo este proceso de haber estudiado diseño industrial y decides dar el siguiente paso para empezar a emprender, hay algo que te mueve y dices, lo que más me apasiona es la música. ¿Cómo es ese proceso, esa decisión? Sobre todo en una familia en la que estamos acostumbrados de lo tradicional. Sí, Sales sí, de sí. la carrera, te pones a trabajar en una empresa, trabajas en esa empresa o te vienes a la empresa familiar. Creo que diste en un clavo muy importante. El saber que yo tenía un plan B me hizo ejecutar el plan A. ¿Sí? Era como tener un colchón. Y digo, mucha gente puede decir, a mí me vale. No, espérate. O sea, sí es importante la seguridad que te puede transmitir tu familia en la cuestión de, ok, si no la haces en esto, existen estos negocios. Es lo último que quieres, claro. No quieres depender de ellos. Pero sí fue una seguridad el saber si me va mal, porque yo tenía 22 años cuando decido dejar la carrera y enfocarme a la música. Fue en esos ejercicios espirituales. Fue donde dije, esto es lo que sé hacer, para esto soy bueno. ¿Qué tal si con esto, a mí la música me transporta, no sé a ti, que creo que igual, pero la música me hace cambiar de estado de humor, me puede hacer llorar, me puede hacer ponerme feliz, alegre, transportarme, estar en un momento, por ejemplo, en la carretera, amo yo ciertas canciones, ¿no? Paisajes, yo escucho todo tipo de música, o sea, venía a León, venía escuchando Hans Zimmer, ¿no? Por ejemplo, y después podía poner, no sé, Semisonic, ya llegando aquí casi a tu casa, ¿no? Pero a lo que voy es, la música me transporta y ahí en ese momento dije, ¿qué tal? Fíjate cómo fue mi filosofía. Dije, ok, me veo como un hombre casado, quiero tener hijos. Y todos los artistas o la gran mayoría de los artistas que en ese momento yo idolatraba o eran un modelo a seguir, te estaba hablando de James Hetfield, obviamente de Eddie Vedder, de mis grupos que más me gustan, yo era rockero, ¿no? Entonces, la gran mayoría tenían una vida, o no sabíamos de ella, o tenían una vida desastrosa, ¿no? O sea, en cuanto al matrimonio, la familia, todo esto. Entonces, yo dije, ¿qué tal si puedo ser ambas? ¿Qué tal si puedo ser un ejemplo de que puedes realizar tu sueño y a la par no tener que tener un desmadre en tu vida? Poder seguir con el círculo de tu familia, poder tener esta fortaleza y de esa forma inspirar a otros a que realicen su sueño y que se echen a andar, ¿no? Claro, fue muy duro. Mi papá me dice, te apoyo, tienes todo mi apoyo, pero no te voy a dar ni un quinto, ¿no? Entonces, ahí pues dices, no, pues está padrísimo tu apoyo, ¿no? O sea, tengo tu bendición, pero pues estuve durmiendo, no Mateo, no sé si 6 meses o cuánto tiempo en un sofá en el depa de cuates míos en México, sin guía o norte ni brújula para dónde dirigirme. Porque pues yo no, ¿a quién conocía de ese medio? ¿Cómo jugaba el miedo ahí? ¿Cuál era el miedo? No había miedo, cabrón. Después de ese... O sea, dormir en un sofá, sin guía, no había miedo. No había miedo en lo absoluto. Claro lo que querías. Estaba tan seguro de mí mismo, de lo que quería. Certeza. Sí, fue como haber confirmado, como si, ok, mi papá me dio su bendición, pero la bendición me la había dado el patrón de patrones. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí Dios me había dicho, dale, cabrón. Entonces, yo eso, pues, no tenía la menor duda de, claro, pues es por donde tengo que ir. Elias, pero ¿cuántos tenías? ¿23? A ver, te digo, me fui en 2007. Yo creo que tenía 20 y regreso a los 21. A los 21 años fue cuando me empecé a enfocar en la música, 21, 22. Fíjate nada más. Muchas veces en nuestras vidas buscamos la seguridad de lo que estamos haciendo, la certeza de lo que estamos haciendo. En un episodio de Café de Ideas que platicaba con una persona, decía, yo lo único que le pediría, o sea, si pudiera pedirle algo a Dios, es que la gente tenga certeza. O sea, la claridad de lo que está haciendo. Sí. Y va muy de la mano con el fearless, va muy de la mano con lo que estabas haciendo. O sea, tu sueño lo estabas siguiendo. Y entras entonces al CEA, entras a Televisa y empiezas a estudiar eso.
¿Y qué pasa ahí? Fíjate, pasó algo muy cañón, qué buena pregunta, porque por un padre legionario, que era el padre de los artistas, él me dice, te conseguí que entraras a que te evalúen en Televisa, iba a competir contra 9,000. O sea, me consiguió, por así decirlo, la admisión para que yo compitiera contra 9,000 personas que iban a escoger a 40 para quedarse actores. Todo el show se trató de, ellos nos iban a hacer una entrevista en público, gente que no tenía ni idea de quién era. Yo me acuerdo mucho que estaba Eugenio Cobo ahí. Eugenio Cobo era el director del SEA en ese momento. Y una de las preguntas que nos hacen, o que nos hicieron, nunca se me va a olvidar ese día, fue algo así como, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? ¿O qué es lo más trascendente que te ha pasado en tu vida? No recuerdo exactamente la estructura de la pregunta. Un cuate que estaba delante de mí dijo, el hecho de que me haya llegado el correo de confirmación de que estaba confirmado para la audición de Televisa, ¿no? Eso era lo mejor que le había pasado. Y yo pues siempre, la verdad he tratado de ser muy honesto. O sea, claro, he tenido mis mentiras en la vida, no todos somos perfectos nunca, ¿no? Pero he tratado de ser muy abierto con quien soy, muy transparente, digamos así. Y yo dije, a mí lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, o lo más trascendental que me ha pasado en la vida, es que se murieran mis dos mejores amigos. Y eso me hizo valorarme más y valorar más la vida. Que estoy aquí, que estoy... Por eso me quedé en Televisa. Yo no tenía ni idea en mi vida, había visto una novela. Eugenio Cobo me fue a decir, sé que no tienes ni idea de qué es aquí. Se te nota, pero el hecho de que traigas ese trasfondo me dice que eres alguien valioso y por eso decidí quedarme contigo. De 9,000 me escogieron a mí, entre esos 40 que nos quedamos. Entonces, hablábamos hace rato antes de empezar esta entrevista, de las confirmaciones de Dios, lo que te está enseñando Dios. Nosotros podemos decir, yo quiero esta dirección, pero Él nos está enseñando algo más grande, ¿no? Y en ese momento... Yo para mí, pues claro que no lo veía, yo decía, no, claro, voy a ser el próximo Brad Pitt, cabrón, voy a ser el próximo, ¿sí me entiendes? Soy como uno de esos diamantes en bruto que está por ahí, que ni está enterado de lo que le va a pasar. Claro que no, o sea, clases de ballet y yo era el güey con más faltas en Televisa. Yo no podía pararme a hacer ballet, no podía hacer cosas así y a los 6 meses estaba fuera de ahí, pero... Y tuve otro encuentro con Eugenio Cobo y él me dice en esa reunión, un cuate con un discernimiento vocacional estupendo, este cuate, y me dice, tú estás hecho para ser empresario, cabrón. Yo tenía 22, 23 años, no sé, ahí. Me dice, tú estás hecho para ser empresario. Yo, ¿de qué me está hablando este güey? Yo soy músico, ¿qué le pasa, no? O sea... ¿De dónde saca todo esto? O sea, no está viendo mi valor, mi valía, mi físico, mi voz, ¿no? O sea, por lo que yo me valoraba. Y él me decía, Elías, lo que tú has logrado en tu infancia, porque yo siempre tuve una infancia como muy conflictiva con mi papá. Conflictiva en el sentido de no nos llevábamos bien. Él era mi ídolo y de la noche hubo un momento que se me fue. Ese ídolo se me esfumó. Entonces de ahí, pues, la relación con mi papá en esos early days fue difícil y él la sabía muy bien porque pues, me había preguntado mucho de esa parte de mi vida. Entonces me dijo, lo que tú hiciste en tu infancia fue genial. Yo no entendía, pero me hablaba de que yo había logrado algo como si fueras una clase de genio que logró trascender una herida con tu papá. Y él me hablaba de todo eso y yo no lo entendía, ¿no? En ese momento yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Y finalmente, pues no se equivocó. Ya hoy aprendí que no nos podemos poner un título como soy empresario, soy ¿no? O sea, somos mucho más que eso. Pero no se equivocó en que un brazo muy fuerte de mi vida es el emprender. O sea, mi emprender ha sido donde he podido, si yo pensaba que la música iba a servir, iba a darme, a lo mejor esa es la parte de mi corazón, de mis sentimientos, una parte de mí se da a través de la música. Pero la parte de mi liderazgo, de mi firmeza, de mi rudeza, de mi visión, mi proyección,
pues la resiliencia y muchas cosas se da a través de los negocios, y he conocido cosas de mí que yo reprobé tantas veces matemáticas y de repente me volví un fregón estructurando cosas en Excel que en mi vida había usado en Excel. O sea, cosas que dices, wow, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo de repente sé estructurar una empresa si no tengo ni las raíces para? ¿Cómo de repente tenemos esas cosas, no? Fíjate que hay algo que a mí me fascina, que me he dado cuenta, que justamente es la magia de la vida, la magia de Dios. Y es, nos preguntamos tantas veces el por qué nos pasan las cosas y siempre estamos con el por qué. Y hasta que de repente llega alguien y te dice, ¿ya te preguntaste el para qué? O te pasa lo que te pasó a ti, que empiezas a darte cuenta que cuando volteas y dices, ah, caray, yo emprendí en gente nueva, emprendí en soñar despierto, emprendí en tocando puertas, emprendí en un grupo de música en México con gente que ni conocía y que luego se volvieron mis hermanos. Y así, y fuiste emprendiendo la pizzas, o sea, fuiste emprendiendo. Y todo eso fue un cúmulo de experiencias, y ese cúmulo de experiencias te trae hasta el momento en el que dices, de repente las matemáticas se me dan. O sea, nunca tuve matemáticas, nunca fui bueno para matemáticas. Siempre fuiste bueno. El único tema es que no lo habías descubierto. Exactamente. Y eso es lo bonito de la vida, porque, o sea, la vida se está desarrollando, como lo platicábamos, se está desarrollando todo el tiempo para convertirte a ti en tu mejor versión. Y yo creo que hasta en tus peores momentos eres tu mejor versión de ese momento. Está bien cañón, o sea, fíjate, sí. O sea, en tu peor momento, cuando no sé, ahorita platicaremos de eso, pero en la situación en la que decides salirte de Televisa y estuviste de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué sucede? Y tocas un tema bien bonito que dices trascender. Y la pregunta que quiero hacerte antes de entrarle al tema de lo que sucede después de salir de la actuación y de la música y decidir enfocarte en lo que más te apasionaba, ¿para ti qué significa trascender? Para mí trascender es poner al propósito antes que tus propios deseos. Es evolucionar. Hay una parte en una película, de hecho me caía re gordo este compadre, un güey que hace como aros y viaja en el tiempo de Marvel, un superhéroe. ¿No? Doctor Strange. Doctor Strange, me caía gordísimo, no lo toleraba. Y me la pusieron en una tarea, en un coaching. Y la vi y hay un momento donde le está diciendo como su sensei a él, ¿no? Le dice, es que no has entendido todo. O sea, ¿de qué se trata esto? Dice, ¿cómo? Yo ya lo entendí todo, ya sé perfectamente, ya evolucioné, ya tengo estos skills, ya soy esta persona, ya tengo estos talentos. Dice, sí, pero no se trata de ti. Ella le dice a él, es que no has aprendido que lo más esencial es tan sencillo que la vida no se trata de ti. Me cuestioné mucho esa frase, se me quedó muy grabada, porque dije, ok, si la vida no se trata de nosotros, entonces ¿de qué se trata? ¿No? O sea, entonces se trata de poder dar esa, bueno, obviamente es una respuesta que todavía no la tengo clarísima, pero hablando de esta pregunta que me haces de trascender, justo es lograr darte cuenta que no se trata que, como escribí en mi cuaderno, que te cases, que seas el ejemplo que tú, que no sé qué, que yo quiero ser, que a mi tal edad, que quiero ser el abuelo, que no sé qué. No, espérate, no se trata de eso. Se trata de algo más allá, más grande que tú. Entonces creo que en el momento que logremos entender, creo que eso fue lo que me dio esa seguridad y me hizo no tener miedo cuando me aventé de artista. Y no tenía miedo, de verdad, de no tener lana, de que se rieran de mí. Imagínate toda la gente que se reía de mí. Se reía mi familia, de la oveja negra, el artista, me decían. Pero el artista no de, es un rockstar, ¿no? Sino el artista, sí. Entonces eso me lastimaba, mis amistades, todo esto. Entonces, pero tener esa fortaleza de que todos los comentarios no te hundieran, y tener esa valentía de decir, me acuerdo mi hermano cuando yo empecé allá en el mundo empresarial,
Me dijo, es que tú siempre tienes sueños muy guajiros, güey. Usó esa palabra, guajiros, me acuerdo. Tus sueños son muy como, ay, y crees que los vas a lograr. Y pues tú te fuiste artista. O sea, todo eso lo hacían menos. Me siento tan orgulloso de mí, de haberme aventado a vivir esas experiencias, porque ahí es donde digo, ¿cómo puedo yo trascender? Trascender es algo que te lleva más allá, a una versión que se vuelve en un propósito general de la humanidad, de la vida, del existir, de la creación, de evolucionar y de conocer y amar esta vida, ¿no? Y estar listo para la que sigue. Entonces, eso para mí resumiría esa pregunta, ¿no? De no se trata de ti, o esa afirmación no se trata de ti. Me fascina cómo lo pones, porque justamente, o sea, a ver, viéndolo de la forma de trascender, nos enseñaron a nosotros en la religión que este cuerpo físico trasciende hacia un alma y para llegar otra vez a conectarse con Dios. Y justamente lo que dices tú de decir, no se trata de ti, se trata, para mí es algo bien interesante, para mí es servir. Y el servicio está en todo lo que hacemos, o sea, o sea, es muy, muy interesante porque la razón por la que hoy tú y yo estamos sentados es porque nos servimos mutuamente en un momento de nuestra vida. O sea, yo te serví a ti de una forma de inspiración, de un cuate que viene ya lleva 2 años en México y tú estabas abriéndote el camino y tú me serviste a mí de inspiración de decir, sé tú mismo, diviértete en este mundo tan pues en ese momento era mucho bluff, ¿te acuerdas? Sí, era mucho bluff. Y más para nosotros que veníamos de León y de Irapuato. Sí, o sea, que todo el mundo nos veía casi yo con mis tenis horribles y a mí no me importaba, yo nunca viví con todas las marcas. A eso voy. Entonces, esta parte de decir y de decidir, fíjate nada más, o sea, tengo la bendición de mi papá de me voy de músico, o sea, la bendición, justamente tú decías, no tengo un plan B porque no tengo, pero al final sí había un colchón, o sea, tú inconscientemente tenías un colchón, y eso, wow, qué bendición. Pero aún así, aunque tuvieras ese colchón, esta etapa de tu vida, de la música, de estar en los discos, de estar en la composición, de dedicarte ese tiempo para ti, ¿qué fue, si lo pudieras como resumir en una enseñanza, cuál sería? Mira, lo voy a resumir en esta experiencia. Son muchas cosas, pero al final yo ya estaba empezando mi camino de emprendimiento de los negocios y en eso me habla por teléfono Eric Rubin. Era en el símbolo del rock, en cuanto a la voz, en cuanto a la energía y el poder, pues se parecía mucho a mi voz. Era un gran modelo para mí Eric Rubin, ¿no? En el momento que contesto y estoy hablando con él y me dice, vente, vamos a grabar un disco. Y aparte es buen papá, es un buen esposo. O sea, vivía con Andrea también famosa, todo esto, ¿no? Y voy a verlo ahí a la Ciudad de México, nos metemos ahí en el estudio de música. Te voy a decir algo bien chistoso, conocí a sus músicos, y nos hicimos grandes amigos, o sea, en tan poco tiempo estuve grabando a lo mejor 1 o 2 meses con ellos y conectamos, ¿no? Ese es otro de mis propósitos en la vida, conectar. Es algo nuevo que lo traigo de moda y la palabra conectar me encanta. Entonces, llego ahí con Eric y al final me dice, ok, ¿estás listo? Ya tenemos 4 sencillos, algo así. Vamos a sacarlos en radio, no sé qué, y la fregada, vamos a empezar a hacer todo esto y y empiezo a ver todo eso y hace cuenta que ahí me di cuenta que ya había que esa parte idealista que a veces creamos nosotros de es que me veo en un concierto y todos los fans y que casi que vayan a la calle y me reconozcan y sentirme importante y todo esto, hace cuenta que en ese momento se me desvaneció. O sea, como si pude haber visto lo superficial que era todo eso y se desvaneció.
y dije, wow, ya logré lo que quería lograr con la música y puse como un check. Totalmente pensando que la música me iba a llevar a esa fama, que ese era el goal final. Y en ese momento drené. Y en ese momento le digo a Eric, güey, ¿sabes qué? Creo que mi vida va por el tema de los negocios ahorita. Y pues, te agradezco muchísimo la oportunidad de irme al estrellato, pero ¿qué crees? Que tengo un invernadero y me tengo que ir a ensuciar los tenis y a hacer pimientos y a ponerme a venderlos. Eric se sintió, yo creo que probablemente lastimado, ofendido, humillado por mí porque no esperaba esa reacción cuando él era como mi ídolo y yo ya tenía todo este sueño que se empezaba a crear. Y en ese momento que decido de soltar eso, pero me di cuenta de dónde venía, que no era el amor en sí a la música. De hecho, amaba la música, pero el sueño como tal, había una parte superficial, ¿sí me explico? Y fue de lo que me logré deshacer. Entonces, fue precioso, cabrón, porque me di cuenta, perdón, no sé si puedo decir sí, palabras. Claro que puedes. Esa mamada de trabaja en lo que amas y no trabajarás un día de tu vida, no sé si la compro. No, hay gente que los voy a respetar si la creen, pero yo la verdad, el hecho de vivir de algo que me encanta, le resto valor a eso, a ese amor puro. Yo muchas veces no creí en psicólogos, por eso no iba yo a psicólogos, porque decía, ¿cómo es posible que cobres por ayudar a alguien? O sea, yo no lo entendía, ¿sí me explico? Para mí no había una correlación entre si esto es un don que tengo y lo puedo ayudar a las personas como yo veía la música, no lo quiero usar para yo generarme y hacerme rico o generar dinero, bla, bla, bla. Es mi forma de ver la vida, ¿ok? Al final del día me di cuenta que amaba la música, se desvanece este sueño que eran gases en el cielo, y todos los músicos que estaban con Eric me hablan, yo pensé que me iban a hablar para mentarme la madre, me hablan y me dicen, ¿qué huevos tienes? ¿Qué huevos tienes? Y me dijeron, lo que acabas de hacer, tener la oportunidad que tenías en ese momento de poder irte al estrellato, porque este güey es el más conectado, ya estabas grabando con él, y el hecho de irte a algo que pues pareciera que es menos, este proyecto que yo tenía en los invernaderos, hasta mi familia me dijeron, qué estúpido eres, te vas a quedar, ya estabas ahí, ya estabas ahí lográndolo. Pero fui honesto conmigo, cabrón. Muchas veces en nuestra vida buscamos justamente llegar a la cima. Y cuando estás en la cima, no sé si te ha pasado, pero bueno, es parte de lo que creo que es muy natural. O sea, llegas al sueño que habías cumplido. Y cuando llegas a ese sueño, de repente te sientes vacío. No creo que haya sido tu caso con Eric Rubin, pero pasa mucho. Lo fue en otros momentos, sí. Pasa mucho, que llegas a la cima y dices, ¿y ahora? Y entonces buscas otra cima, y buscas otra cima, y buscas otra cima. En este proceso de estar buscando como las cimas, de estar buscando las montañas, se nos olvida que la parte más bonita de todo es disfrutar el camino hacia ella. Pero sobre todo se nos olvida, lo acabas de mencionar, se nos olvida que el proceso de la vida es descubrirnos a nosotros mismos. Y te lo dijeron tus compañeros, o sea, te lo dijeron tus amigos artistas, ¿qué pantalones tienes de decir, ya no? Y yo creo que eso es valentía, pero sobre todo es algo que yo admiro mucho en las personas, es congruencia. Y quiero que me hables más del tema de la congruencia y lo que te ha enseñado la congruencia en la vida. Pero, o sea, justo quiero que me platiques cómo llegaste al agro y cómo creaste la empresa que hoy tienes. Porque justamente mientras estabas en la música se te presenta la oportunidad, pero háblanos un poquito de eso. Ok. Bueno, congruencia, hijo, lo es todo. He sido bastante incongruente muchas veces en mi vida, ¿no? Pero siempre como he tratado de ser esta versión de mí tan auténtico, tan natural, diferente, único, esa es la búsqueda que he traído en la finalidad, y esto lo entendí muy cañón, todo esto que hablas de la cima, el proceso, el camino en Harvard, ¿no? Porque Harvard fue rodearme de puras personas que pensaron que ya habían llegado a la cima
que se dieron cuenta que no había ni madres y que estás más solo y que no tienes nada. O sea, que lo que lograste, pues sí, wow, qué padre. Y pues qué padre poder presumir, sí, yo vendo tantos millones y billones, verlo en las noticias, ¿no? O yo crecía y siempre hay una escala de poder crecer más y más y más. Y bueno, en mi opinión, que hay gente que sí le motiva eso, a mí jamás me motivó eso. Yo me acuerdo que llegaban amigos míos y ¿cuánto facturas? Y yo decía, no tengo la menor idea, cabrón. Y realmente no me importaba saber cuánto facturaba. Me importaba saber que también lo estaba haciendo. Y de verdad, no tenía ni idea de eso, cabrón, ¿no? Mucha gente ya no nos enfocamos hoy en día, no, es que yo facturo y te enseñan todo este tipo de cosas. Y yo me di cuenta en Harvard de que todos... voy a decir algo bien importante. Yo regreso de Harvard, son 3 años. Es un tipo de maestría, se llama OPM, Owner President Management. Van exclusivamente CEOs o dueños de las empresas y van de todo el mundo. Es una experiencia increíble porque ves tu escenario en otros países, en otras culturas, y puras personas que pues, han hecho algo bien en su vida y por algo están ahí. No es el estudiante que va a prepararse para salir hacia el mundo, es al revés. Es el empresario que ya lo logró, pero pues no tiene ni idea de qué sigue. Entonces quieres buscar con una comunidad para sentirte parte de una manada que pues estás loco y que ya sentiste que llegaste a esa cima, pero pues que estaba, pues no había nada, como bien lo estás diciendo tú. Entonces, regreso viendo mucho Bluff el primer año, mi primera generación, me cambié de generación de hecho. Regreso viendo mucho Bluff, hablando del metaverso, hablando de que se estaban vendiendo lotes en la luna, que si un departamento en el metaverso. Yo dije, es neta que los líderes que están en Harvard están hablando de esto. O sea, estamos en plena pandemia. Yo decía, a mí la pandemia me hizo presionar ciertos botones nuevos otra vez en mí para rehumanizarme y quitarme todos estos factores superficiales que a veces agarramos y volver a reinventarme. Entonces, yo no podía creer que estaba escuchando eso, ¿no? Entonces, les escribo al grupo de los mexicanos de Harvard y les digo, oigan, ¿van a regresar? ¿Y por qué? Entonces se sorprendieron, me empezaron a entrar llamadas de teléfono. Oye, me está llamando muchísimo la atención, ya no vas a regresar. ¿Por qué? Y oye, estás haciendo que yo me lo cuestione. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Y pues todos estaban ahí porque se querían graduar de Harvard. Esa es la realidad. Querían el certificado. Unos me contestaron, pues porque yo lo que empiezo lo acabo, ¿no? Otros me dijeron ciertas cosas así. Y dije, sí, cabrón, pero ¿por qué vas a gastar tanto dinero y por qué? ¿Qué es lo que te motiva a terminarlo realmente? O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Qué estás buscando de ahí? ¿No? Entonces, yo no regresé al siguiente año. Y después voy a una dirección espiritual y el padre Adolfo, que sí, él ha sido de las pocas personas que te choquean, agarra y me dice, ¿por qué sigues creyendo que esto se trata de ti? ¿Qué es lo que tú les estás llevando a ese lugar en Harvard? ¿Por qué Dios te dio esa oportunidad a ti? El planteamiento pudiera verse hasta desde una perspectiva egocentrista, pero no es así, Javi. La bronca es que muchas veces no queremos darnos cuenta que tenemos un valor dentro de nosotros que aportarle a la vida de alguien más, ¿no? Yo lo veía en ese momento de que un domingo, pues yo dije, pues voy a ir a misa, ¿no? Estando ahí en Boston y un hindú me dijo, ¿cómo que a misa, cabrón? Le dije, sí, güey, a mí el hindú me dijo, ¿puedo ir contigo? Y yo, vamos, güey. Y fue, pues imagínate un hindú en una iglesia católica, así al lado de mí, y se quedaba, y al final, que ya hablamos que aquí en público, que platicas cuál fue tu mejor experiencia, lo mejor que viviste, este hindú dijo, haber ido a misa con Elías. Y para mí eso fue como, nunca nos damos idea del impacto que puede tener una frase que dijimos, una acción que hicimos, lo más mínimo. Claro, eso no fue lo más fregón o la razón por la que regresé allá, a llevar la religión, no, sino a llevar una esencia de autenticidad a un mundo tan soberbio, egocentrista, y creo que eso es lo que se convirtió en una gran explicación para mí, una nueva forma de ver la vida, de si tienes la oportunidad de hacer algo, no solo es porque tengas la lana para hacerlo, ¿qué vas a aportar tú también a ese lugar al que vas a ir?
y no nos cuestionamos desde ese punto de vista. Nada más, pues yo tengo el privilegio de ir porque yo facturo tanto y porque yo soy no sé quién y porque Espérate, ¿qué vas a aportar tú también? ¿Ya? Imagínate cómo sería el mundo si así pensáramos. Cómo todos los que llegan ahí pues, con una sensibilidad de dar y recibir sería increíble. Entonces, perdón, me desvío un poquito, pero me preguntabas de los negocios. Los negocios, regreso, me deprimo por el tema de la música pasa. Yo ya estaba en un momento justo igual entrando en Mix Up. Me acuerdo que era, wow, ya estoy en mi disco en Mix Up, ¿no? En esos años empezaba a hacer mi gira por radios, obviamente locales. Uno de mis, por así decirlo, inversionistas socios en ese momento, su familia, pues eran dueños de MBS, son dueños de MBS. Y pues teníamos como el gancho de poder salir por ahí al público, ¿no? Había ciertas relaciones que nos pueden sacar. Pero yo caigo en una depresión porque corto con la novia. De eso, yo siento que las depresiones son, en mi caso, en mi historia, no estoy generalizando, han sido ciclos que se cierran en mi vida y que no nos queremos desprender de ellos, que seguimos apegado a la versión que fuimos. Y ese apego es lo que nos está haciendo sufrir en el presente. Porque justo la depresión es el pasado, ¿verdad? Entonces, seguimos apegados a todo esa versión, lo que teníamos, lo que yo era. Es que yo ya estaba aquí, es que yo ya era esto, yo ya tenía esto, yo tenía este amor, yo tenía esta cosa. Y seguimos en el yo tenía, ¿no? Pero pues simplemente la vida nos está invitando a un nuevo presente y a un nuevo futuro. A convertirnos en una mejor versión, y ese desprendimiento es lo que causa la depresión, en mi opinión. Entonces, caigo en esa depresión. Me invitan mis tíos a trabajar, pero me invitan de una forma muy auténtica, si no, nunca hubiera entrado, te soy honesto. La familia de mi mamá, socios de mi abuelo, muere a los 60 años, mi abuelo materno, 60 y algo, y no tenía un testamento, tuvo más hijos, pero vivos quedan 7, y ellos pues deciden, oigan, necesitamos seguir en sociedad y crecer estos negocios, todo para todos, ya sabes, ¿no? Era una especie de gobierno izquierdista donde te decían casi qué coches tenías que tener, cómo te tenías que vestir, que era prudente y humilde, y que era este tipo de familia más sencilla, humilde, no ostentosa, todo lo contrario. Y me invitan a trabajar con ellos. Yo tenía mucho miedo porque yo era ostentoso, mi voz es grande, me hago ver, soy, si me entiendes, o sea, soy todo lo opuesto a ellos, cabrón. O sea, represento todo lo contrario a ellos. No por la parte superficial y materialista, sino mi personalidad en sí es ostentosa. Entonces, cuando me invitan, me dicen, oye, pues sí, cabrón, todo el mundo dice que el artista, pero mi respeto, lo has logrado, cabrón, ¿no? Me empezó a decir mi tío, yo escribo, me gustaría haber escrito un libro y nunca lo hice. Y tú pues ya tienes discos, ya a esta edad y no sé qué, y vemos que tienes algo en ti y te queremos invitar a los negocios familiares, ¿cómo ves? Pues claro, yo dije, wow, reconocieron mi valor, ¿verdad? Entonces ahí es donde me decido y digo que sí. Me pagan 1,500 pesos a la semana. Trabajé desde abajo, cabrón, con pala, con los trabajadores en los tractores. Tuve un tío que fue un gran maestro. Fue muy duro, muy rudo, pero fue un gran maestro al final del día, ¿no? Me enseñó esa parte como ruda, macha, de una persona en un sentido, en un ambiente del campo, y me fascinó, cabrón, porque pude conocer toda esa esencia masculina mía porque tenía muy desarrollada toda esta parte sensible. Y empecé a lidiar con toda esa parte más masculina y a ver, pues que el mundo también era rudo, que el mundo también había estas cosas difíciles y estas confrontaciones, y que teníamos que ensuciarnos las botas, los pies, las manos, todo, para poder sacar la chamba adelante, ¿no? Para mí sí, soy old school en eso, o sea, yo soy fiel creyente de que el trabajar duro, del trabajo desde abajo, la gente humilde, hijo, es increíble el trabajo que llegan a hacer, en el esfuerzo físico que les conlleva y lo bien que lo hacen, cabrón.
y cómo son felices, ¿no? Y viven con tan poquito, o sea. Entonces me cuestioné tantas cosas en mi vida y bueno, no me quiero clavar mucho ahí, pero ahí empiezo a ver, a entender lo que era el campo, a entender cómo era vivir y que estábamos alimentando a otras personas, toda la gente que vivía de ahí. Y digo, voy a concretar, creo que esto va a brincar bien a mi historia. Propongo la idea de abrir una empacadora de espárragos, que era toda la parte comercial. En ese momento solo había un gran empacador en la zona, muy grandes. Y mi familia me dice, estás loco, ya no queremos esas broncas. No nos vamos a ir por ahí, por la comercializadora. Y pues prácticamente me dejaron solo con esta idea de yo hacer. Si quería yo dedicarme a la comercialización, era mi tema, pero con ellos no lo iba a hacer. Empiezo a desviarme un poquito de las obligaciones que tenían con mi familia, pero empiezo ya a buscar clientes, empiezo a contactarme con japoneses. No sé por qué la vida me llevó a Japón, pero empecé a exportar. Digo, me estoy adelantando muchos pasos, pero empiezo a crear esta empresa que se llama Goldfield, que es campo de oro al final del día. ¿Por qué le puse así? Porque es increíble que el espárrago tarda 2 años de que tú lo siembras en crecer una corona, una especie de raíces en la tierra. Y hasta los 2 años lo vas a poder cosechar 3 meses al año. Y a partir de esos 2 años que pasaron, tiene 10 años de cosechas. O sea, 10 años que vas a cosechar 3 meses al año. La cantidad es muy artesanal. Una corona saca alrededor de 10 espárragos por día. Tú los cortas y al día siguiente ya vuelven a crecer otros 10 espárragos. Y los cortas al día siguiente otros 10. Entonces, la gente está ocupada porque está cosechando los espárragos. De ahí se lo mandas al fletero. El fletero lo lleva al empaque. El empaque tiene unas 300 personas. Empacan el espárrago. De ahí se va en el flete. Se va en un transporte a Estados Unidos. Cruza las aduanas. Llega a una bodega. Después de esa bodega, un distribuidor americano lo vende en algún supermercado. Llega a este lugar, al supermercado, y después del supermercado pues llega el consumidor final, y el consumidor final muchas veces lo lleva a un restaurante y el restaurante tiene otro cliente. Entonces, ¿cómo es posible que un producto, ves la cantidad de gente que comió él? Toda la cadena de gentes que te acabo de decir, por eso le puse campo de oro. Eso es oro. Si puede ser un producto que coma tanta gente, pues eso es oro, claro. Entonces, por eso le pongo así a mi empresa y empiezo a exportar a Japón, que son los clientes más difíciles del mundo, claro, los más complicados. No hablaba su idioma, ni ellos el mío, no nos entendíamos, era broma tras broma. Me invitan a Japón, me toca conocer allá. Empecé a exportar tarimas de espárrago, yo le compraba un proveedor y justo al que mis tíos le mandaban el espárrago, a ese empacado yo le compraba el producto, y yo ya tenía ciertos contactos que había contactado y lo empecé a exportar a Asia. Y pues los japoneses me enseñaron una infinidad de cosas que creo que, me gusta mucho porque es como un poco la historia también de Shoe Dog, ¿no? Que empezó también con este tema en Japón. Y fue como meterte una cultura diferente donde ellos ni siquiera conocían el espárrago antes, o sea, no hace muchos años, y ponían a japonesas en los semáforos a regalar bonches para que la gente pues, dijera, ¿qué es esto, no? Los refrigeradores allá en Japón pues miden 1 metro, 20 centímetros, y son unos 50 centímetros de ancho. Los departamentos allá todo es muy pequeño. Aquí vendemos y compramos un bonche de espárragos por libra. Allá te compran 3 espárragos, pero al precio de 1 libra. ¿No? Todo este tema es un arte, una cultura, el valor que le dan, lo empacamos en madera, todo súper artesanal. Me fui a conocer toda la cadena de ahora sí que logística, y aprendí muchísimo de ellos, y fue echar a perder, tras echar a perder, tras echar a perder, tras echar a perder, hasta que empecé a conocer cómo iba a ser lo que seguía, ¿no? Que digo, hay un largo camino ya en lo que siguió de ahí. Wow. Una de las preguntas que tenía era ¿por qué Gold? Y me la acabas de responder. Ahora lo entiendo y me queda muy claro. Cuando decides
en estos sueños guajiros, de voltear a Asia, ¿cómo nace esa idea? O sea, acabo de estar con la embajadora de México en Tokio y en una plática, y justamente decía, me parece impresionante que el mexicano no esté enfocando sus recursos y su deseo por convertirse con Japón en el próximo mejor socio comercial. Y nos decía, Japón, el primer tratado de libre comercio que tuvo Japón en la historia de Japón fue con México. El primer tratado de libre comercio. El embajador japonés, el embajador japonés en México, que defendió a uno de los grandes de la Revolución Mexicana, que es Madero, era japonés. Y la familia adoptó a toda la familia de Madero en Japón. O sea, México y Japón tienen una relación espectacular e increíble. Y lo que nos decía ella es, el japonés tiene algo que ama de los mexicanos, que es la familia, la cultura y todo eso. Pero el mexicano tiene que amar algo de los japoneses, que es el honor y la forma de cuidar lo que más aprecian. Y es lo que me acabas de decir. Pero antes de que me cuentes un poquito más de japonés, ¿cómo llegaste a Japón? ¿Por qué dijiste Japón? Fue suerte, porque te decía, había un nicho de oportunidad. O sea, tú buscaste nichos de oportunidad. Dijiste, ¿dónde hay oportunidad o qué? Yo me empecé a mover y dije, yo tengo una novia y está enamoradísimo de esta novia. Entonces dije, con 1,500 pesos no la voy a mantener a la semana, ¿no? Entonces dije, o me pongo a hacer algo, porque mi familia, ese plan B que toda mi vida ideé, me di cuenta que no era mi plan B, que nada más era ficticio, ¿no? Igual, entonces, pues ahí dije, pues ya no fue la música, ya no es mi plan B, o empiezo a querer mi plan C, o no llego, o voy a hacer me voy a arrepentir, voy a vivir con remordimiento toda mi vida. Wow. Entonces ya me enfoqué a construir esta empacadora de espárragos que era la oportunidad, y todo eso es un camino interesantísimo porque un primo mío, primo de cariño, Eduardo García, es curioso porque hoy es mi abogado, su papá estaba muy conectado con el tema de exportaciones y ellos prácticamente le venden Hershey's y varios dulces a Costco, entre otras cosas, aquí en México y en otros supermercados. Ellos tenían esta red de contactos de clientes en otros lugares, entonces empezamos Eduardo y yo a tener esta sinergia y a ver a dónde podemos exportar, y a su papá le llegaban estas necesidades de clientes en Japón o en Hong Kong o en otros lugares que estaban buscando todas oportunidades. Y de repente me acuerdo que empecé a tener miles de llamadas de clientes, así de la noche a la mañana, porque fue un nicho de oportunidad, Javi. No fue que yo me desvelé buscando clientes. Haz de cuenta que, es más, nunca he batallado por tener clientes en mi vida. O sea, no ha sido mi talón de Aquiles. Siempre me han llegado, la mayoría los desecho. Es una industria sucia y muy buena, hay de todo, como en todas, pero todos estos clientes me llegaban y así es como llegué pues prácticamente a Asia, porque me llegaban por ellos, pero eso sí, me decían, oye, pues queremos ver pues, tus campos de espárrago, tu empacadora, todo esto, ¿no? Yo no tenía nada. Y mis tíos no me bacopeaban en absolutamente nada, entonces no me respaldaban nada, entonces de repente dije, ni modo, cabrón, voy a tener que decir que lo de ellos es mío. Entonces, venían a visitarme, yo los llevaba a los ranchos y les decía que eran mis ranchos, que eran mis cultivos. Y a la empacadora le hablaba al dueño de la empacadora y le dije, güey, vas a tener que decir que somos socios, güey. Si quieres que te compre a ti, ¿va? No, jalo, vete. Ya me los llevaba a los clientes a que vieran todo, pues cómo se empacaba, cómo se procesaba. Y curiosamente conocí primero la parte comercial, la parte logística, de hecho, la primera empresa, es más, creo que todavía sigue dada de alta así, Goldfield, se llamaba Goldfield Products and Logistics, porque esta era la parte de la logística. Yo soñaba con cómo yo puedo exportar algo que produje y lo mando a Timbuktu, ¿no? Entonces, mucha pasión detrás, mi carnal se vino a trabajar conmigo, terminando la náhuac, pero bueno, fue un lapso de tiempo muy interesante para llegar
a todos estos destinos. Y en una de esas me habló el que se convirtió en mi socio, que fue Nelson Vallejo, un colombiano, que me habló para decirme, no tienes idea, nosotros qué empresa somos millonarios y somos no sé qué. O sea, se vendió como típica llamada que dice, no te creo nada. Pero le dije, vente pues a conocerme y me habla en ese momento. Y en México solo tenemos 2 zonas de espárrago. Hablo mucho de espárrago porque fue mi producto con el que empecé. Hoy hacemos una línea de unos 20 productos o más. Pero él me habla, perdón, me perdí. Hay 2 zonas de producción agrícola de espárrago en México. Una está aquí en el Bajío y otra está en Caborca, Sonora. Entonces yo me moría por ir a Caborca, Sonora, pero no me alcanzaba para el vuelo de avión. Entonces este cuate me habla y me dice, oye, tengo mucho miedo de ir a Sonora, cabrón. ¿Me acompañas y te pago el vuelo? Entonces hace cuenta que le digo, vamos, cabrón, ¿no? En el trayecto vino a ver mis ranchos, que eran de mi familia, y en el trayecto de conocer los ranchos a tomar el vuelo, yo ya le había vendido producto de Caborca. Yo no conocía Caborca. O sea, quiero explicar lo que acabo de decir. Él quería comprar, porque son temporadas diferentes. La de Bajío, tú cosechas en el verano. La de Caborca, tú cosechas en el invierno. Entonces ellos querían en ese momento producto de Caborca para exportar a Asia. Aparte tiene la mejor carne del mundo, Caborca. Caborca, sí, impresionante. La mejor carne de sí. Y luego, en el trayecto ya le había vendido yo tarimas de espárrago de producto de Caborca sin conocer un productor de Caborca, cabrón. Ya me habían pagado, ya habíamos hecho la transacción y les dije, yo todo te lo vendo por adelantado. Tú sí te tomaste muy en serio el fake it until you make it. Haz de cuenta, cabrón. Y llegué allá, ya lo había vendido y él me dice, oye, no te puedo invitar a esta reunión porque seguramente mi productor se va a poner celoso de que llego contigo. Entonces eso fue lo mejor que me pudo pasar porque pues yo me fui, agarré un coche con un ingeniero y nos fuimos a recorrer a conocer productores de Caborca para ver quién me vendía. Llegué en el peor año, frío, no había espárrago, no había producto, estaba a un precio carísimo. O sea, el peor escenario del momento para comprar espárrago en Caborca, hasta que conocí un gran cuate que se llama Raúl Elías, que me dice, ¿qué pasó? ¿No? O sea, el acento de Caborca. Y me joda la chingada. Y me dice, yo te vendo, güey. Y es broma. Le dije, aquí traigo el cheque, te pago ahorita. Y me dice, no me lo pagas. Yo te lo vendo. Me caíste toda madre, ¿no? Paz. Llega el día, yo me acuerdo que llegué. Pues llegué, tenía algo ya de dinero en mi cuenta. Y me pongo a celebrar con mi, en ese entonces, novia. Me la llevé a un restaurante, no era ni muy nice ni nada, pero bueno, pues ya me alcanzaba para pagar una cuenta de 2,000 pesos, ¿no? Algo así. Y ya estábamos celebrando y de repente me empiezo a ver los correos y ¿dónde fregado está el producto? ¿Dónde fregado está el producto? Me quedó mal, no lo mandó. Entonces tuvimos que cancelar líneas de aéreas que se iban a llevar el producto a Hong Kong. O sea, un relajo que se me armó y ellos ya me habían pagado el dinero por adelantado, ¿te acuerdas? Entonces ahí vino una decisión. Hubo 2 cosas que cambiaron, construyeron mi mundo en los negocios. Y una de ellas fue la decisión que tomé. Me dicen, ok, regrésanos el dinero que te mandamos y te volvemos a pedir una orden. O sea, más adelante ya que tengas producto. Yo les expliqué que pues había frío, que no se pudo mandar. El productor no me contestaba. Entonces yo agarro y les digo, ¿sabes qué? Perdóname, pero no te voy a regresar el dinero. Lo que tú quieres es espárrago. Y te voy a conseguir espárrago. No, ¿cómo crees? Me van a meter la madre porque te pagamos por adelantado. Le dije, mi misión es atenderte, no regresarte el dinero. Entonces me enfoqué en buscar espárrago. A la semana me contestó el productor, lo conseguí, lo mandamos. Y a partir de ahí, todo siguió, gracias a Dios. Porque creo yo, no lo sé, igual me equivoco. Si yo les hubiera regresado el dinero, no me hubieran vuelto a usar, no me hubieran vuelto a comprar. Y ellos se convirtieron en mis socios. Ellos fueron los que pusieron el 50% de la empacadora que puse, la primera empacadora que puse, Cargolmex en Irapuato. Que pues retamos un edificio, diseñé yo las líneas de empaque, hice maravillas con lo poco que sabía
Logré conocer muchísimo de la industria porque me estuve metiendo a ver todo, cómo era la línea de producción, cómo se debía lavar, la certificación y todo, hasta que logro asociar estos cuates. Bueno, pero hay un segundo tema con mi mamá, que vinieron los socios gringos y... Justo ahí quería llegar. Venga. Ahí quería llegar. Porque durante todo este proceso de fake it until you make it, pues tú empezaste a crecer y a tener ya clientes. Y en el momento en que te faltaba un flujo de dinero muy fuerte para que tu empresa pudiera pasar al siguiente nivel, estos inversionistas vienen y te dicen, Elías, sí, pero necesito ver todo. Y cuando llegas ahí y ellos quieren ver las cosas y que era de tu familia, ¿qué pasa? Pues llegan y me dicen, oye, pues yo tenía 26 años, pues está muy cañón todo lo que haces, porque para esto ya me habían puesto una condición. Si tú nos vendes un tráiler de espárrago a la semana en tu temporada de tu producto, después de ahí nos sentamos a negociar la sociedad, el construir esta empresa juntos. Fue un relajo porque yo tuve que ir a comprarle el producto a alguien que me lo vendiera en una empacadora, pues porque mi familia me dijeron, nosotros no te vamos a vender nada, porque no nos lo vas a pagar. O sea, yo no tenía fe en lo absoluto ya en mí en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, como yo te decía, a vivir con un sueldo muy pequeño. No en ellos, pero sí a pagar. Por ejemplo, tengo un primo que tiene una personalidad totalmente distinta a mí. Es flemático, es un cuate pues que siempre le gustan más los videojuegos, más tranquilo, nada social. Pues él a lo mejor no necesitaba mucho para vivir en ese momento. Pues yo tenía todas las aspiraciones de una novia, de casarme y pues de gastar. Hambre. Entonces, él, pues prácticamente un año mayor que yo, pero pues casi de la edad. Entonces, pues ellos veían que él no tenía esas necesidades y yo sí. Pues decían, no, te vamos a pagar 2,000 pesos a la semana. Fue mi incremento a 1,500. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Empecé a vender las segundas y las terceras por mi cuenta. Sí. Las segundas y terceras calidades por mi cuenta y de ahí sacaba 3,000 pesos más a la semana y con eso ya me alcanzaba para gastar. Claro, fue un a final del día, robo, si quieres verlo así, porque era producto de los invernaderos de ellos, pero pues yo buscaba otras alternativas para generar más dinero, ¿no? Tenía varios vicios, Javier. En ese momento de mi vida yo estaba, creo que es algo muy importante porque a veces estamos en el hoyo y el hoyo nos saca la creatividad y nuestro peor lado en muchas ocasiones. Y no lo considero yo lo peor, pero yo trataba de irme a casinos a duplicar mi lana, ver la forma en que yo pudiera hacer más. Tu necesidad de generar más dinero te lleva al hoyo, a más hoyos. A más hoyos, sí, a muchos más hoyos. Llegué a tener este vicio de las apuestas. Me iba muy bien, había veces que ganaba 150,000 pesos, cabrón, en una maquinita. Entonces, pues eso me hacía darme la idea de que pues era posible que me pasara, ¿no? Entonces, yo buscaba todas mis alternativas por todos lados. O sea, claro, era escarbar más hoyos, tarjetas de crédito, darle la vuelta y esto, ¿no? O sea, era una temporada donde estaba yo queriendo salir adelante a toda costa y que casi en ese momento el fin justifica los medios, ¿no? Es un momento en la vida donde los justificaba. Y creo que esa hambre es necesaria y cometer esos errores son necesarios porque si no, no hubiera aprendido el valor de todo eso, ¿me entiendes? No hubiera aprendido el valor. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ya teniendo la empacadora, un día fui a apostar dinero y yo siempre pedía tickets de 1,000 pesos para meterla a la maquinita, esas del tipo del Big Bola o cosas así. En ese entonces yo jugaba ahí. Y me acuerdo que hubo un día donde, pues pone 2,000 pesos y me di cuenta que ese era el sueldo de uno de mis peones del rancho. Wow. Y ahí fue donde ya hice conciencia y dije, ¿qué estupidez estoy haciendo? O sea, lo que alguien está haciendo en una semana con tanto trabajo yo lo estoy tirando aquí. Entonces, desde ahí empecé a apartarme ya de la vida del juego. Y ahorita ya mi única parte de apuestas pues es en el americano, me encanta el americano y tengo mis límites, pongo mi monto semanal de la temporada y ya sé cuánto voy a gastar máximo. ¿A quién le vas? Le digo,
Le fui a los Patriotas muchos años. Ahorita ya no sé qué decirte. Kansas City vas a decir. Oye, pero tengo amigos que me dicen, sí. Justo llegan estos inversionistas. Ajá. Y pues llegan a tu tierra, llegan a la tierra de tu familia. ¿Y qué pasa? Bueno. Llegan y me dicen, oye, pues queremos conocer a tus papás. Porque pues está muy sorprendente todo lo que has hecho. Nos cumpliste esa carga por semana. Y yo tenía pavor de que fueran a conocer a mis papás porque ahí van a descubrir que yo no era dueño de nada, de ninguno de los ranchos, que yo no era dueño del empaque, que yo no tenía nada. Ahí sí sentiste miedo. Ahí sentí, no miedo, pavor, Javi, pavor, porque acuérdate, ahí yo ya había desperdiciado yo tenía 2 balas en ese momento en la vida, la de la música y el plan B con la familia, ¿verdad? Ya había desperdiciado esas 2 balas en mi vida en ese momento. Entonces ya solo me quedaba esa tercera, que era mi plan C, el que estaba formando. Entonces, el que se me cayera todo eso y que además había trabajado tanto sacrificio detrás, o sea, un enorme sacrificio detrás, y que yo sabía que en esa plática con mis papás, obviamente con toda su entereza, iban a decir, Elías es no le iban a mentir a un gringo. Y yo por más que me acuerdo es más, no me acuerdo si le hablé a mi mamá para decirle, Por favor, vas a mentir, no me acuerdo. Pero llegué, iba sintiendo pavor, creo que me fui llorando cuando los dejé a los gringos en casa de mis papás. Literal, creo que me fui llorando. ¿Tú no estuviste en la cena? No, yo no estuve en la cena más. Ellos querían estar con mis papás, sin que yo estuviera. O sea, ¿tú crees que ellos supieran algo? ¿Nunca les has preguntado? Yo creo que claro, que quería platicar con ellos porque pues se les hacía ilógico que un cuate de 26 años estuviera logrando lo que yo estaba logrando. Cara. ¿Y por qué nunca dijiste es de mi familia? Porque mi familia no me respaldaba. No, me queda claro. ¿Me entiendes? Entonces, sí. o sea, no, yo estaba solo contra el mundo y lo único que tenía eran mis dones y aptitudes. Mi familia no me respaldaba, mis papás sí, pero todos los demás no. Entonces, ¿sigues creyendo que no te respaldaban? No me respaldaron, o sea, porque no me vendían el producto, no me apoyaron en decisiones. Te hablo de la familia de tíos. Mis papás sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces después de cuando pasa el toro dices, bueno, me enseñaron, ¿sabes? Pero, híjole, al final las cosas como son. O sea, no hubo un respaldo. No. Yo siempre he visto, claro, hubo un momento que decía la jalada de gracias a eso pues, me convertí en esa persona. Y sí, pero no gracias a ellos. Gracias a las circunstancias que vinieron con ellos, o sea, sí. Si ellos no hubieran sido de una forma, pues claro, no hubiera sacado yo esa otra. Pues vamos a ponerlo al revés. Ellos me pagaban 20,000 pesos a la semana. Pues yo no hubiera tenido esa hambre. Entonces, si hay algo que agradecer, sí. Mucho que agradecer. Pero también las cosas como son. Sí, exacto. Los dejas en tu casa. Exacto. Te vas. ¿Y qué pasa? Me voy. Te habla el socio. Y ya le dice, me voy, pues ya al final... mi mamá, pues yo ya los vi hasta el día siguiente porque fue de noche, fue cena, yo ya no los vi. Fui, creo que me eché una cheve y de eso que te echas una y te pones hasta la madre. Así me puse, o sea, me fui a dormir ya todo borracho con una cerveza o una cuba, no me acuerdo ni qué fue. Al día siguiente llegué a casa de mi mamá. Obviamente yo creo que no dormí nada, no me acuerdo, pero habré llegado a las 7:30 de la mañana. Mi mamá tiene este proceso de meditar todos los días, y pues llego y la veo en su pijama, ya me acerco y la veo como que sonriendo, ¿no? Pero a la vez no era una sonrisa como de gusto, sino como una sonrisa como de pinche Elías. Y total, ya llego, me siento y me platica mi mamá cómo fue toda la plática de la noche. Pero el highlight de la noche fue que mi mamá agarró, ni siquiera le preguntaron. Mi mamá agarró y le dijo, ok, Jeff, quiero que sepas que Elías no es dueño de nada de lo que te ha dicho que es dueño. Eso todo es nuestro, es de mi familia. Él no tiene que caerse muerto. Ha habido muchas cosas que pues, no son verdad, de las cosas que te has enterado en cómo se ejecutaron las cosas. Nosotros le prestamos dinero para que pudiera ejecutar todo este negocio, el no sé qué.
Y dice, y de lo que él te estuvo exportando de una carga por la semana, creo que a mí me prestaron en ese momento 2 millones de pesos para poder comprar y recibía, pero compraba en un precio fijo y vendía en consignment. Entonces, pues me regresaban siempre menos la comisión. Yo sí, acababa perdiendo, pero no, mi mente en ese momento no estaba enfocada en el número, en lo que recibía. Y es más, yo tenía un socio que me llevaba en ese momento la parte administrativa. Yo me enfocaba en la operación 100%. Entonces, perdí todo el dinero. O sea, al final, saber que había perdido 2 millones de pesos, que en ese momento para mí eran el mundo, esa cantidad de dinero. Lo sé. Sentí que estaba perdido, me volví a deprimir, todo. Pero mi mamá le dice, perdió todo el dinero, no hizo ni un centavo contigo. Y Jeff le dijo, ¿y por qué nunca me lo ha reclamado? Y mi mamá agarra y le dice, no tengo la menor idea. Le dijo, no tengo la menor idea, pero yo creo que él sabe que fue su culpa más que tuya. Entonces ya después le dice, pero te quiero decir algo, Jeff. Le dijo, él no tiene nada de todo lo que te he dicho, pero todo lo que has recibido de trabajo, de que él consiguió el producto, de que se partió el queso por ti, por exportarte, por moverse, por la logística, por los aduanales, tuvo todo en contra, porque tuve todo en contra para lograrlo. Compré cajas embargadas por el SAT a un cuate que había quebrado, para la caja para empacar la espalda. O sea, tuve todo en contra y mi mamá le dijo, eso es lo que tienes, y si no valoras a la persona que Elías es y valoras más lo que yo tengo, que son los ranchos, el dinero y todo eso, estás en un gran, gran error, ¿no? Entonces mi mamá, te decía yo, me puso el valor a mi persona, a mis logros, a mi trabajo duro y a todo lo que yo era en ese momento. Entonces, eso cambió no solo el eco del futuro de mis negocios, sino en ese momento yo hice paz conmigo mismo. Porque puse el valor en mi persona donde realmente correspondía. ¿Se me explicó? ¿Qué sentiste en ese instante? Paz, cabrón. Una paz y una felicidad. Lloré muchísimo. En el momento que mi mamá me contó su historia, lloré muchísimo. Un relief, ¿no? No puedo creer que esté siendo valorado, que es como tener un sueño de que quieres ser valorado por algo que tú eres y que sabes que nunca te lo agradecen, y de repente alguien te dice, y que además por eso se quieren asociar contigo. Imagínate, Javi. Wow. O sea, además por lo que tú eres, lo que tu regalo, tu gift, por eso alguien se quiere asociar contigo. Me habla Jeff en ese momento y me dice, Elías, solo quiero decirte algo. Gracias, te admiro y me quiero asociar contigo. ¿Estás loco? Me dijo, ¿estás enfermo? Me dijo, lo único que te pido es, en tu vida me vuelvas a mentir. No me vuelvas a decir, ¿tú crees? Yo dije, no, ¿crees que disfruto decir mentiras? Las decía por necesidad, cabrón. O sea, mentía por necesidad, por convivir, por ser alguien, pensando que eso era lo que me daba valor. Lo que hablamos de el mundo superficial, que el tener, todo esto, ¿no? Fíjate, justo cuando me cuentas tu historia, estoy notando algunas cosas, pero en el momento en el que estabas en ese sofá sin nada, tenías seguridad y claridad de lo que querías, porque eras congruente. En el momento en el que mentiste y no fuiste congruente contigo, hubo pavor. Hubo miedo. Y lo más interesante de todo es que en el momento en el que fuiste honesto contigo y con toda la situación y todo se derrumbó, literal como la canción, todo se derrumbó, pero todo se derrumbó para caer en el lugar donde tenía que caer. Fuiste reconocido, fuiste aceptado y además fuiste socio. Hoy tu empresa la has crecido 4 veces más. ¿Qué se siente? Sí, tengo 4 o 5 empresas, he tenido proyectos locos de agricultura vertical, estoy haciendo un corporativo y por hoy me estoy asociando con uno de los Tiger Woods de la industria, alguien que está igual de loco que yo, y
Fíjate qué curioso es. Ya no le doy el mismo peso. Ya los negocios te va a dar mucha risa, cabrón. Pero ahorita que estoy con ya este cuate haciendo esta sociedad, que ya es el saltito que yo digo que es el que te hace de ser rico a millonario, millonario, millonario. En el sentido hablo para que entiendas el nivel de la magnitud de lo que significa para mí en un big step, ¿no? No sé si vaya a pasar. Estoy en esa negociación. Yo creo que sí va a suceder. Pero lo más chistoso es que ya entiendo por qué estoy en los negocios. Y no es, ya en su momento, pues te decía, no, me estaba muriendo de hambre, necesitaba dinero. Hoy por hoy no es, aprendí el valor del dinero y de generarlo y de tenerlo y de compartirlo y de pagar y de haber sido el espléndido que le pagaba a los amigos y después se te colgaron. Ya aprendí tantas cosas al momento de hoy que simplemente estoy disfrutando las sonrisas que hago, las risas, las borracheras, los momentos difíciles, las decisiones difíciles, el proceso de ejecución, el teammate, todo lo que hacemos. Estoy disfrutando el momento, pero sobre todo ya con un enfoque de que Dios es el que está detrás de los negocios. Dios es el que quiere que esos negocios estén ahí porque benefician a muchas vidas. Y eso ya me hace sentirme no el dueño, cabrón. Entonces ya aprendí a tener una mentalidad menos egocentrista, que en algún momento claro que la tuve, menos de I'm a winner y yo soy el nuevo genio de la industria, yo soy el nuevo, mi ídolo fue mucho tiempo mi mentor Steve Jobs, pues sabemos qué tipo de liderazgo tuvo, ¿no? Y hoy por hoy sigo siendo una persona muy difícil en los negocios, o sea, tengo mis caracteres explosivos, soy muy de pocas palabras a veces, como, pues, no una persona normal, soy un líder fuerte, con un carácter muy fuerte, pero ya sé que a veces insultar a alguien o que haya dicho yo algo, porque no insulto, pero sí ofendo, lastimo, a lo mejor con un comentario fuerte que hago, ¿no? Ahorita acabo de terminar una negociación con mi papá y mi hermano, que yo busqué sacarlos de un hoyo donde yo veía que no estaban saliendo, y me hirió en el alma que ellos no supieron valorar no, eso que me regaló esa historia de sentirme valorado, esta me lo quitó, ¿no? No me sentí reconocido, no me sentí valorado porque yo estaba queriéndolos sacar adelante, ayudar, y no quisieron ser ayudados. No quisieron ser ayudados. Entonces, hay que tener cojones para agachar la cabeza y reconocer que las decisiones de los demás no son, y más de las personas que amamos, es muy respetable el camino de cada quien. Y si una persona que quieres está sufriendo y tú quieres brincar por esa persona para rescatarla, estás muy equivocado, porque hay veces que el proceso que esa persona tiene que vivir necesita sufrir. Entonces, habiéndote dicho todo esto, es como he llegado a esta conclusión donde sé que no soy el salvador de nadie. Y sé que simplemente soy un instrumento y que mi vida es lo que voy a poder contar. Y hoy por hoy ya, antes creo que también tenía ese espíritu salvador hasta con las novias que llegué a tener, ayudarles a salir adelante a todo este rollo. Y me he convertido en una persona más honesta conmigo mismo y me he estado ayudando a mí mismo para hacer una mejor versión para los demás. Pero ya respeto. En lugar de, oye, yo tengo la solución para tu problema, ¿sí me entiendes? Ya hay que respetar. Fíjate que hace poco tuve una meditación, escribí una oración y en la oración puse: tengo un corazón dispuesto a ayudar a los demás, entendiendo que ayudar no es resolver por ellos, sino inspirar, guiar y acompañar con amor. Yo tengo ese tema, o sea, me gusta mucho ayudar y a veces en el ayudar me entromezco de más y en el ayudar
termino yo herido por ese tema de que, no me vieron, que los estaba ayudando. Y hoy este año ha sido de... Ayer despedí a una persona que está pasándola muy mal, o sea, lo dejó la esposa, etc. Y justamente cuando hablaba con él, o sea, la razón por la que se lo despedí es porque no estaba haciendo su trabajo bien, o sea, y estaba dañando al equipo. Y la razón por la que se fue es porque me lo pidió mi socio que se fuera, o sea, uno de los socios que son los que nos pagan y ya no puede estar. Y por dentro decía, es que no lo puedes pedir en esta situación tan complicada en la que, pues, o sea, puede meterse un balazo el señor, o sea, ¿sabes? O sea, yo sabes, como en ese miedo de... Y literal le pedí a Dios que me dijera qué tenía que hacer. Y cuando hablé con él le dije esto. Y fue como de, ok, gracias. Yo espero que salga del hoyo y que la pase bien. No la va a pasar bien ahorita, pero yo creo que su vida necesitaba él eso. Y para mí es como una paz el decir eso ahorita. Pero también a la vez para mí fue un gran abrazo a mi alma de decir, lo soltaste, no lo cargaste. Caray. Me acaba de pasar algo. Yo cargué a muchos amigos y contraté a muchos amigos. No muchos, pero contraté a algunos y tuve muy malas experiencias. Porque acabaron convirtiéndose en una carga. Yo tengo el mal de ver tu potencial. ¿Sí? Yo también, pero es bueno, güey, también. Es bueno, sí. No estamos hablando de cosas malas. Pero desgraciadamente muchas veces proyectamos ese diamante que todavía está en carbón y que se va a pulir. Nosotros ya lo estamos viendo como diamante y lo tratamos así en el presente. O de alguna forma proyectado así ya. Wow. Pero si los tiempos no son los nuestros, es decir, nosotros ya vemos que para finales del 2025 fulanito de tal va a estar así en este shape, como yo creo que ya va a aprender en esta forma. Pero la realidad es que yo, algo que le he aprendido ahorita mucho a Dios, mi diálogo con Él mucho es, ayúdame a amar como son, no como en lo que se van a convertir. Ayúdame a ver cómo son y amarlos así, y amar a las personas así. Si yo tengo la capacidad y el don de ver más allá y eso puede empoderar a alguien, tú dime cuándo lo ocupo. ¿Cuándo ocupa salir de mí esa parte, ¿no? Porque muchas veces he inspirado a muchas personas, pero muchas veces también he lastimado a otras. Porque meto presión y soy como a veces como casi entrenador, ¿no? O sea, de alguien que necesitas ayuda. Entonces, lo que quería aportar a lo que acabas de decir es, mi más grande aprendizaje es como cuando tienes un papá que está sufriendo. Yo toco madera, mis papás están en perfecta salud, pero bueno, voy a poner un caso más allegado. Un sobrino mío murió. Y resolver problemas como conseguir un ataúd chiquito, llevarlo a incinerar, cosas así, fue muy doloroso. Pero te das cuenta de que hay cosas que en ese sufrimiento tienen que pasar. Yo tenía que sufrir la muerte de mi sobrino porque así es la vida. Y porque algo íbamos a aprender de esa experiencia. Pero somos muy tercos en querernos arreglar rápido, querer salir del dolor rápido, querer tratar de decir que por nosotros lo vamos a lograr. Y a veces necesitamos esa humildad de reconocer que las cosas están de la fregada, simplemente reconocerlas. Y pues rendirnos, aceptar ese dolor y aceptarnos a nosotros mismos, y también con el tiempo pues vamos a salir adelante, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos caído tú y yo? O sea, a estas alturas del partido. ¿Qué no nos ha dolido? O sea, y creo que en esa experiencia que estás teniendo, y creo que esa es la respuesta tú mismo, Javi, no te tomes la responsabilidad de algo que no es tuyo. Tu responsabilidad es tu changarro, y cuidar de él. Y si alguien no está aportando y te está restando ahí, tomas una buena decisión para lo que si es tu responsabilidad, ¿no? Gracias. Elías, se nos está acabando el tiempo, pero me quedan todavía 4 preguntas. ¿Qué papel juega la espiritualidad en tu toma de decisiones
como empresario y como ser humano? Mira, últimamente mucho, yo todos los días y en todas las Alexas de mi casa, dice, a todas horas dice, dejo todo y a todos en tus manos, Señor. Y es una frase y yo hago unas meditaciones de una aplicación que se llama Pause, como pausa, de John Eldredge, un escritor que leo mucho, y habla mucho de esta resiliencia y justo de este soltar, ¿no? Soltar los apegos, dejar en manos de Dios todo esto, ¿no? Entonces, un gran consejo que me dieron un día es, por ejemplo, antes de llegar contigo a esta entrevista, es preguntarle a Dios qué quieres que diga, qué quieres que cuente, qué quieres que calle. Y simplemente persignarme, pedirle al Espíritu Santo que me guíe, cabrón, y que se escuche lo que se tenga que escuchar. Entonces, todo. Toda la espiritualidad en todas mis decisiones. ¿Cuál es el legado que quieres dejar en el corazón de las personas que te rodean? Una huella de amor. Así de sencillo. Un recuerdo. Así como el que tú y yo nos dejamos, cabrón. Tuvimos un buen recuerdo de un amigo y imagínate qué bonito poder decir, esta persona me tocó y me ayudó a... Sí, que lo tienes vivo ese recuerdo. Ese es mi legado. Que las personas que conozco, que no van a poder ser todos, evidentemente, pero dejar mi huella ahí, ¿no? Sí. Elías, si pudieras enseñar algo en el mundo, ¿qué sería? Una sola cosa. Perdonar. ¿Perdonar o perdonarte? Ambas, todo lo que conlleva, si te fijas en el Padre Nuestro, que es la oración que enseña Jesucristo para rezarle a Dios, en el Padre Nuestro ocupa grandes párrafos el perdonar. El perdonar es el arte de vivir, porque es el arte de soltar, el arte de aceptarnos, el arte de amar. Sin perdón no hay amor, sin perdón no avanzamos, nos estancamos. En mi caso, mi talón de Aquiles es perdonar, fíjate. Me cuesta muchísimo trabajo perdonar. Entonces, perdonar de corazón, darle la vuelta a la página, soltar, ¿no? Ajá, soltar. Y creo que si pudiera volverme un experto en eso, eso es lo que le ayudaría a los demás a entender, porque creo que cuando perdonamos, acabo de tener una experiencia con una amiga que me decía en Harvard, me decía, somos sobrevivientes de cosas malas que nos pasaron. Yo le decía, sí, pero perdonaste a tu mamá por esto que te hizo, perdonaste. Y ella me decía, realmente, pues creo que sí. Le dije, pero lo perdonaste, o sea, puedes estar con ella, puedes, le deseas el bien. No, cabrón. ¿De qué nos sirve ganarnos o ir construyendo esta cima si no estamos avanzando libres, ¿no? Eso, Javi. Escribiste tu propósito hace poco. Uh-huh. ¿Nos podrás compartir? Sí. Experimentar la música de Dios. Para mí la música de Dios es la naturaleza. Dios es el mejor poeta, creador, inventor. Ve los animales que son las plantas, el mundo, la naturaleza, la ciencia que hay detrás. Él es la raíz de todo lo que somos como profesión, lo que nos interesa. Entonces, experimentar y vivir la música de Dios y ser instrumento para que los demás lo puedan escuchar mejor y lo conozcan de una mejor manera. Wow. Ese es mi Javi. Estás caminando en la playa y te encuentras una lámpara mágica y la agarras, la frotas, sale el genio y te dice, Elías, tengo un deseo para ti, pero ese deseo no es para ti, es para todo el mundo. Okay. Lo que tú desees va a cambiar el mundo. ¿Qué sería? Wow. Que pudiéramos ver el rostro de Dios. Creo que eso nos cambiaría a todo el mundo. Porque confirmaríamos su existencia y todos sabríamos que
se le caerían los calzones a varias personas, digamos así. Entonces, creo que eso realmente sería un impacto. ¿Dónde ves el rostro de Dios tú? En todos lados, que cuando estamos abiertos a verlo en una conversación, ahorita en nuestra plática lo he visto, lo veo en la naturaleza, en la música, en todos lados. Elías, hay conversaciones que te dejan pensando y otras que te sacuden el alma. Uh-huh. La de hoy fue ambas. De verdad me has recordado, los planes pueden cambiar, los valores se sostienen, pero sobre todo me has recordado el valor de ser auténtico, el valor de caer a toda madre, que caes a toda madre, y que cuando el camino se pone difícil es donde se forja el carácter. Gracias, Elías, por esta conversación, por este tiempo y por reconectarte. Hombre, a ti, cabrón, qué placer. Te quiero mucho. Yo también, cabrón. Qué gusto. Gracias, mi Javi. Gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales, Javier Leuchter, en Instagram, YouTube y Facebook, así como en mi página web javierleuchter.com. Hasta la próxima.